Prepárate para entrarte con nosotros en un lugar, que ha tragado barcos y aviones, un lugar donde la brújula enloquece y el misterio se respira en el aire del Triángulo de las Bermudas. Es un lugar. Esta área delimitada por Miami y Bermuda y Puerto Rico tiene una fama siniestra, una reputación de desapariciones inexplicables que nos hiela la sangre. ¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde tras esas historias? ¿Qué hay de verdad en la leyenda? Lo que más me inquieta del Triángulo de las Bermudas es precisamente esa mezcla de realidad y ficción. Sabemos que es una zona con mucho tráfico, tanto marítimo como aéreo, por lo que estadísticamente es normal que ocurran accidentes. Claro. Pero, ¿y si hay algo más? Algo que escapa a nuestra comprensión. Da miedo. Sí. Hay quien dice que la primera mención del Triángulo como un lugar maldito la hizo Edward Van Winkle Jones, un periodista de Associated Press allá por 1950. Ah, sí. En su artículo ya se hablaba de desapariciones inexplicables en la zona de las Bahamas. Es como si el misterio ya flotara en el ambiente esperando a ser descubierto. Y la cosa no hizo más que complicarse. En 1952, George Xan publicó un artículo en la revista Fate que alimentaba aún más la idea de que algo extraño sucedía en esas aguas, pero el nombre Triángulo de las Bermudas, que nos pone los pelos de punta, no apareció hasta 1964. Es verdad. ¿Te imaginas quién fue el responsable? Imagino que Vincent Gaddis, ¿no? Leí algo en uno de los artículos que me enviaste. Exacto. Vincent Gaddis, en un artículo para la revista Argot Asín, no solo bautizó el triángulo, sino que además delimitó sus fronteras, esos 3 puntos que le convierten en una trampa mortal. ¡Qué miedo! Y un año después, en 1965, publicó el libro Invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, donde le dedicó un capítulo entero al Triángulo de las Bermudas. Madre mía. Un capítulo que no deja indiferente a nadie. No, desde luego. Y luego llegó Charles Berlitz. Claro. Y su libro, El Triángulo de las Bermudas, en 1974, ¿verdad? Un éxito de ventas que convirtió el mito en un fenómeno mundial. Efectivamente, Berlitz recopiló historias de desapariciones, algunas ciertas otras, digamos, adornadas. Incluso inventadas. Incluso inventadas. Lo que sí consiguió fue alimentar el mito del triángulo como un lugar de perdición. Es curioso cómo un solo libro puede influir tanto en la percepción de un lugar. Totalmente de acuerdo. Y aunque muchas de las historias que contaba Berlitz ocurrieron lejos del triángulo o tienen una explicación racional, hay otras que siguen sin respuesta. Es verdad. Como la del USS Cyclops. Un buque de guerra que desapareció en 1918 con más de 300 personas a bordo. Sí. Sin dejar rastro. ¿Cómo es posible? El Cyclops es uno de los casos más escalofriantes, sin duda. Ya. Y si es cierto, no se encontraron restos ni se emitieron señales de socorro. Un fallo en las comunicaciones. Es un ataque. Es rarísimo. O algo más siniestro. La incertidumbre nos atrapa. Totalmente, pero el Cyclops no es el único caso que nos perturba. ¿Recuerdas la historia de la goleta Carol Deering? Allá a la deriva en 1921, sin tripulación como un barco fantasma. Sí, recuerdo haber leído algo sobre eso. Se especulaba con la posibilidad de un motín, ¿verdad? Sí. O incluso con la intervención de piratas. Las teorías se multiplican como las sombras en la oscuridad. Se habló de piratería, de la implicación de otro barco. De otro barco. El Hewitt, que también desapareció. Qué guay. Una coincidencia, una conexión macabra. Madre mía, da miedo, ¿verdad? Da miedo. Sí. Y hablando de desapariciones inexplicables, no podemos olvidar el famoso vuelo 19. Claro. 5 bombarderos Avenger de la Marina estadounidense que desaparecieron en 1945. Es verdad. Berlitz lo describió como un escuadrón de pilotos experimentados que se perdieron en un día soleado. Pero según los informes oficiales eran pilotos en entrenamiento con mal tiempo y un líder desorientado. Aún así, la desaparición del vuelo 19 sin dejar rastro, junto con la del hidroavión Mariner que salió a buscarlos, nos deja con una sensación de inquietud. ¿Qué les ocurrió realmente? Eso es. Se los tragó el mar. No lo sabemos. ¿O hay algo más en juego? ¿Quién sabe? Da miedo. El Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Lo que me fascina y a la vez me aterra es que Berlitz, a pesar de su éxito, se basó en información a veces inexacta o exagerada. Es como si hubiera querido construir un relato de terror a partir de la realidad. Pero por suerte, hay quien busca la verdad entre las sombras. ¿Has oído hablar de Lawrence Kuche? Sí, creo que leí algo sobre en uno de los documentos que me enviaste. Era un bibliotecario. Exacto. Kuche, intrigado por el mito, decidió investigar a fondo como un detective en busca de pistas en su libro The Bermuda Triangle Mystery, Solved, publicado en 1975. Desmontó muchos de los casos de Berlitz, demostró que algunos incidentes nunca ocurrieron, otros sucedieron fuera del triángulo, y la mayoría tenían explicaciones perfectamente racionales, como si alguien hubiera querido crear una leyenda a partir de la nada. Es increíble
cómo un mito puede crecer tanto a partir de información falsa o distorsionada. ¿Y qué descubrió Couché exactamente? ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Claro, por ejemplo, el Mary Celeste, un barco que Berlitz situaba en las Bermudas. En realidad naufragó entre las Azores y la península ibérica, a miles de kilómetros del triángulo. No me digas. Qué barbaridad. O el caso del Freya, que desapareció en el Pacífico, en el Atlántico. Es como si alguien hubiera mezclado las piezas de un puzzle a propósito para crear una imagen distorsionada de la realidad. ¿Y qué me dices del Stavanger? Recuerdo que en uno de los artículos que te envié se mencionaba este barco. Ah, el Stavanger. Ajá. Otro ejemplo de la manipulación de Berlitz. Vaya. Couché descubrió que este barco supuestamente desaparecido en el Triángulo nunca existió. Una invención para alimentar el mito. Es increíble. Su investigación dejó claro que la tasa de accidentes en el Triángulo no era significativamente mayor que en otras zonas de tráfico marítimo denso. Es decir, que estadísticamente hablando el Triángulo no es más peligroso que otras zonas del océano. Entonces, ¿de dónde viene su mala fama? ¿Por qué nos sigue atrayendo y a la vez nos aterra? La NOAAGAO, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, también lo ha confirmado. Ajá. No existen pruebas que sugieran una mayor frecuencia de desapariciones misteriosas en el Triángulo. Ya. Pero, ¿y si hay factores que no hemos tenido en cuenta? ¿A qué te refieres? Piensa en la poderosa corriente del Golfo, los huracanes impredecibles, la complejidad de la navegación entre las islas del Caribe. Así. Todos estos factores pueden contribuir a los accidentes marítimos. Claro, son elementos que pueden aumentar el riesgo de navegación en la zona. Totalmente. Pero explican las desapariciones sin rastro, los barcos que se desvanecen en el aire. Hay quien apunta a las variaciones magnéticas que pueden desorientar a los navegantes. Imagina que tu brújula te indica una dirección, pero en realidad estás yendo hacia otro lado. Claro. O sea, es una idea inquietante, ¿verdad? Desde luego. Y también he leído sobre la posibilidad de erupciones de hidratos de metano, esos depósitos de gas natural, en el fondo marino. Sí. Podrían estar relacionados con las desapariciones. Es una teoría fascinante y aterradora. A la vez, estas erupciones podrían crear zonas de baja densidad en el agua, Ya. haciendo que los barcos pierdan flotabilidad sin previo aviso, como si el mar se los tragara de golpe. Y no solo eso, ¿verdad? También podrían afectar a los instrumentos de navegación de los aviones, provocando accidentes aéreos. Exacto, la ciencia nos ofrece explicaciones plausibles. Sí. Pero el misterio persiste. La mente humana busca respuestas y explicaciones a lo inexplicable. Y ahí es donde entran las teorías conspirativas. Claro. Las abducciones extraterrestres, los portales a otras dimensiones. Y ahí reside la fascinación por el triángulo, ¿no? La mezcla de realidad y ficción de ciencia y misterio. Exacto. Pero, ¿qué opinan los expertos en seguros? ¿Consideran el triángulo una zona de alto riesgo? Curiosamente, Lloyd's of London, una de las mayores aseguradoras marítimas del mundo, no considera el Triángulo más peligroso que otras zonas del océano. Sus tarifas de seguros lo reflejan. Es decir, que para ellos el Triángulo no es más que una zona de navegación normal. Eso parece. Entonces, estamos ante una simple coincidencia amplificada por la imaginación humana. Hay algo más, algo que se nos escapa. Pues es la gran pregunta. La verdad es que a pesar de las explicaciones racionales, Sí. algunos casos siguen sin resolverse y la mente humana tiende a llenar los vacíos con especulaciones. Es como si el Triángulo fuera un imán para las historias de terror, para lo inexplicable. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que hay algo de verdad en el mito? ¿O es solo una invención humana? Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Hay explicaciones racionales para muchos de los incidentes, pero algunos casos siguen sin resolverse. Y esa incertidumbre es la que nos atrapa, la que nos hace preguntarnos si hay algo más allá de nuestra comprensión. Es como si el Triángulo de las Bermudas fuera un espejo donde reflejamos nuestros miedos más profundos, nuestra fascinación por lo desconocido. Exacto, es una proyección de nuestra propia incertidumbre ante la inmensidad del océano, ante la posibilidad de que haya fuerzas que no podemos controlar. Hemos hablado de Couché y su trabajo de desmitificación de las explicaciones científicas de los factores ambientales, pero ¿hay alguien más que haya intentado arrojar luz sobre este misterio? ¿Algún otro investigador que haya explorado la parte más racional del triángulo? Por supuesto, muchos expertos han dedicado años a estudiar la zona, a analizar los datos, a buscar respuestas lógicas a lo que a simple vista parece inexplicable. ¿Y qué han descubierto? ¿Cuáles son sus conclusiones? La mayoría coincide en que el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otra área del océano con un tráfico similar. Es más, algunos argumentan que su mala reputación se debe en gran medida a una construcción mediática, al sensacionalismo y a la falta de rigor en algunas investigaciones. Es decir, que el miedo al triángulo se alimenta de historias exageradas de información sesgada, de la necesidad de creer en algo más allá de lo que podemos explicar. En cierto modo sí.
Y es ahí donde entra nuestra responsabilidad como consumidores de información. Claro. Debemos ser críticos, cuestionar las fuentes, buscar evidencias sólidas y no dejarnos llevar por la especulación sin fundamento. Es fácil dejarse seducir por lo misterioso, por lo inexplicable, pero es importante recordar que la realidad a menudo es más sencilla de lo que parece. El Triángulo de las Bermudas nos recuerda la importancia de mantener la mente abierta, pero también la necesidad de aplicar el pensamiento crítico, de no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Al final lo que nos queda es una historia fascinante, llena de misterio y especulación. Una historia que nos recuerda la fuerza de la naturaleza, la fragilidad humana y nuestra constante búsqueda de respuestas ante lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas, a pesar de todos los intentos de descifrarlo, sigue siendo un enigma, un lugar que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento, sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Y con esa reflexión nos despedimos dejándote con la intriga, con la duda. ¿Es el Triángulo de las Bermudas un simple producto de la casualidad y la exageración? ¿O hay algo más? Algo que se esconde en las profundidades del océano esperando a ser descubierto. La respuesta, amigo mío, está en ti. Hasta la próxima inmersión.